ahí voy a grabar, las diferentes categorías de pyme, porque según la categoría de pyme que sea, es distinta la alícuota de las contribuciones. Pero bueno, vamos a empezar a verlo tema por tema. Así no se hace tan pesado hablándolo. Sin ver nada. ¿Dónde está el Zoom? Acá. Vamos a compartir pantalla entonces acá. Bueno, esta es la teoría que yo les acabo de subir. Buen día, Agustín. Agustín, ¿y quién más está? Florencia. Bien. Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a ver, vamos a comenzar con el tema de sueldos de la materia de área contable, les explico a los chicos nuevos que entraron. Bueno, entonces, esta es la teoría que yo les acabo de subir ahora a la página. Empezamos hablando de lo que es un contrato de trabajo. Vamos a empezar desde el principio. Entonces, un contrato de trabajo es un contrato que hacen entre dos personas, donde uno necesita un servicio de alguien y otra va a ir a prestar ese servicio. Entonces, se hace un contrato por el cual una persona presta el servicio y la otra le paga. ¿Está? El contrato de trabajo no siempre se hace por escrito. Si yo necesito un empleado, por ejemplo, para mi negocio, puedo hacer una entrevista y decir, bueno, empecé a trabajar el mes que viene, te voy a pagar tanto, se queda hablado y se sobreentiende que eso es un contrato, ¿está? Si yo ya quedé con alguien que va a empezar a trabajar, no puedo decir después que no, porque ya hubo una conversación. En cambio. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se Hola, escucha? sí, sí. Sí, bien. Sí, profe. Entonces, el contrato de trabajo, como dije, no tiene que ser escrito. Tienen que intervenir dos personas, donde está el empleador o patrón, que es el que da el trabajo, y el empleado es el que se obliga a prestar el servicio, mediante el cobro de una remuneración. Se arregla de palabra. En la actualidad, en lo que es el trabajo en sector privado, no existe el contrato a plazo. Yo, por ejemplo, que tengo un negocio, no puedo decir, te voy a tomar por 6 meses y te vas. Eso no existe. El trabajo se presume que es por tiempo indeterminado. O sea, yo voy a dar un trabajo a una persona y esa persona se va a quedar. Yo tengo que suponer eso y la otra parte también. Si bien hay un periodo de prueba de 3 meses en el cual se analiza si va o no va esa relación laboral, yo no le puedo decir en 6 meses te vas o en 8 meses te vas, salvo algunas excepciones como esta. Entonces, que voy a nombrar ahora. Entonces, en general, una persona necesita de un trabajador necesita un trabajo, se hace un contrato que puede ser escrito o no, y se comienza la relación laboral, y se supone que es por tiempo indeterminado. Yo entro a un trabajo para quedarme. Salvo que se den estas situaciones. Por ejemplo, de aprendizaje, cuando hay una persona joven, que puede ser entre 15 y 28 años, se puede hacer un contrato para que esta persona aprenda, con una duración máxima de 1 año. Pero está legislado, es decir, se tiene que hacer el contrato, tiene que decir de cierta manera, tiene que aducirse que es un contrato de aprendizaje, entonces ahí sí puede tener un límite fijo de 3 de tiempo. azúcar. Pasantías Por favor. también, por ejemplo, bueno, generalmente en el Sí. Ceferino lo que se hacía es que los alumnos de 5º año, creo, hacían pasantías. Entonces se hacía un contrato mínimo de 2 años, que puede ser, sí, o 1 año es ahora en la actualidad, donde van y se hace una pasantía. Puede ser remunerada o no. Después están las becas, se puede ganar alguien una beca para trabajar en algún lugar, y eso también es de un plazo fijo, o el trabajador de temporada. Nosotros acá en nuestra zona tenemos el ejemplo de los que trabajan en la cosecha. Se trabaja desde un mes a otro mes y es fijo en ese momento del trabajo, o sea, tiene un momento de finalización y determinación del contrato. Entonces, en estos casos, en estos 4 casos que están acá arriba, no hay indemnización. ¿Todos saben lo que es la indemnización? Por lo menos han escuchado hablar.
Sí, sí. Es cuando te despiden que te tienen que... Te tienen que abonar, porque vos estás sufriendo una situación que no la tenías, no la esperabas. Entonces, te tienen que indemnizar. Bueno, en estos 4 casos que están acá no corresponde, porque se hace un contrato por escrito, se dice, bueno, de tal día a tal día vas a trabajar, los dos firman, acá no hay indemnización. Bueno, vamos a empezar a hablar de los otros casos, que es la mayoría. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, en un comercio. Vamos a trabajar en un comercio, entonces el empleador nos tiene que dar de alta en AFIP. Se llama el alta temprana. Por ejemplo, yo voy a tomar un empleado en mi negocio, voy a empezar a trabajar el lunes, bueno, en el día de ayer yo le tendría que haber dado el alta en AFIP, que es el alta temprana, el empleado envía el número de documento y se le saca el quill y se le da de alta en AFIP. O sea, se está informando que el día lunes, por ejemplo, va a venir a trabajar esa persona. Y se le da el alta en la ART, que es el seguro que protege al empleador por si a esta persona le pasa algo. Entonces, el alta temprana se da para que el día en que el empleado va a trabajar esté todo contemplado, esté de alta, se dice cuánto va a ganar, se da de alta en la RT, entonces está legalmente preparado para ir a trabajar. Esto protege al trabajador y también al patrón, porque llega a pasar algo en el momento en que está yendo a trabajar o se va a la casa algún accidente, tiene que hacerse cargo el empleador de todos los gastos de ese accidente. Esto lo vamos a ver en un ratito más. Bueno, entonces, vamos al contrato general de trabajo, que se llama así, pero aunque no haya un contrato, es por tiempo indeterminado, 42, 48 horas antes damos el alta temprana en AFIP. Y se establece la remuneración. La remuneración es el sueldo, es lo que va a cobrar el empleado. Esto viene dado por el convenio. Como ustedes saben, o si no lo vemos ahora, todos los diferentes rubros que podemos trabajar, el petróleo, el comercio, en una metalúrgica, todos tienen un convenio colectivo de trabajo. Es decir, que el sindicato se ha reunido en algún momento con los empresarios y han determinado cómo se va a trabajar. Vamos a trabajar de esta manera, tantas horas, tantos días. Admito a Matías y sigo. Buen día, Matías. ¿Y cuál va a ser el sueldo? Todo eso se escribe y se transforma en un convenio colectivo de trabajo, que es el que se aplica en cada rubro. También los docentes tienen su convenio. En este caso nosotros nos vamos a basar en comercio. Entonces, hay un contrato, un convenio colectivo de trabajo, que es el de comercio, y ahí se establecen todos los sueldos. Yo se los subí a la página. Entonces, la remuneración básica es el sueldo y jornal. Está establecido por categoría. Si soy vendedora, si soy cajera, si soy administrativa, voy a tener ahí escrito cuánto voy a ganar. Y después surgen otras remuneraciones, que son las adicionales, que son secundarias. Por ejemplo, ¿qué se incluyen ahí? Viáticos, horas extras, un feriado que fui a trabajar, una participación en utilidades. Por ejemplo, si yo digo, bueno, viene el Día de la Madre, la vendedora que a mí me genere, o sea, perdón, una vez que yo vea las ventas del Día de la Madre, si a mí me genera una mayor utilidad, una mayor ganancia, esa ganancia la voy a repartir entre mis empleadas, por ejemplo. Eso sería una participación en utilidades. O también puedo decir, bueno, al fin de mes voy a ver cuál fue la que más vendió y voy a hacer un 5% de comisión por las ventas, entonces es adicional al básico, ¿está? Premios, antigüedades, generalmente la antigüedad está definida también por el convenio colectivo. Bueno, ¿y cómo se paga? El sueldo es una remuneración fija que se paga por mes. En la mayoría de los convenios se paga por mes. Pero hay otros convenios, como puede ser, por ejemplo, la fruta, que pueden trabajar por hora o por día y se liquida por quincena. ¿Tá? También el trabajo puede ser a destajo, es decir, veo cuánto trabajaste y te pago por el rendimiento. Pero en general se paga un sueldo fijo. Entonces acá abajo yo les puse todos los otros conceptos que pueden formar parte de las remuneraciones adicionales.
están las propinas. Vieron que en algunos restaurantes uno le puede dar la propina directamente al mozo, y en otros casos se incluye en la factura. O sea, voy a pagar y aparece debajo del monto que yo gasté la propina. Y eso después se le traslada al empleado. Los viáticos. ¿Alguien sabe lo que es un viático? ¿Alguna vez escucharon No hablar de eso? son cuando le pagan, por ejemplo, el taxi o el medio de traslado. Claro. O por ejemplo un viaje, si yo trabajo en una empresa y me dicen, bueno, vas a tener que ir a trabajar a Comodoro Rivadavia, por ejemplo. Si mi lugar de trabajo es acá, y yo trabajo en Comodoro Rivadavia, me están sacando de mi lugar de trabajo y me tienen que pagar todos esos gastos del viaje. Incluyen, bueno, el taxi hasta el aeropuerto, el avión, la comida, el hotel, todo eso que yo necesito para ir a cumplir ese objetivo en ese otro lugar distinto a mi lugar de trabajo tradicional. ¿Qué pasa? Cuando yo vuelvo de mi viaje, yo tengo que traer todas las facturas de todo lo que yo gasté. Generalmente se piden que esas facturas estén a nombre de la empresa para que la empresa pueda bajar los gastos. Y entonces, se consideran remuneración, o sea, va al sueldo la diferencia entre lo que se le dio y lo que rindió como gasto. Si a mí me dan 10.000 pesos, por ejemplo, para un viaje, y yo solamente gasté 5.000 pesos en factura, los 5.000 de diferencia van al sueldo, ¿está? Como una remuneración. Bueno, otra cosa que se da, ahora por ahí no tan a menudo, pero a veces sí, son las gratificaciones. Por ejemplo, mi patrón está muy contento con mi forma de trabajo, entonces me da dinero. A fin de año, en mi cumpleaños, el aniversario de la empresa, me da dinero. Bueno, después tenemos el tema de las horas extras, que ese es un tema importante porque lo tenemos que liquidar en el sueldo y es un procedimiento que tenemos que aprender. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un horario de trabajo establecido por convenio? ¿Qué pasa cuando el trabajador trabaja más tiempo? Generalmente se establecen en horas semanales, por ejemplo, 48 horas semanales. ¿Qué pasa si se extiende de las horas semanales? Se paga un recargo. Si esas horas extras se dan entre el sábado a partir de las 13 y el domingo, se pagan al 100%. Y si se dan antes de las 13 horas del sábado, se pagan al 50%. ¿Tá? O sea, si yo por hora gano 100 pesos y trabajé el sábado de la tarde, me tienen que pagar otros 100 pesos por cada hora que yo trabajé. ¿Tá? Bueno, ese es el concepto remunerativo. La diferencia entre remunerativo y no remunerativo es, entre otras, que tiene aportes y contribuciones, se tiene en cuenta para el aguinaldo, para la indemnización y para la enfermedad. O sea, si cuando, por ejemplo, mi gremio acuerda un aumento y me dice, bueno, el aumento va a ser no remunerativo, esto significa que sí, yo voy a ganar más plata, más dinero, pero cuando llegue el aguinaldo no me lo van a incluir en el aguinaldo. ¿Está? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, yo después acá abajo les hice un detalle de todos los conceptos no remunerativos, o sea que no generan aguinaldo ni aportes. Por ejemplo, pago de becas, indemnizaciones, servicio de comedor, vaca, de comedor. Muchas veces se da dinero o vales de almuerzo para que el empleado, si trabaja al mediodía, pueda alimentarse y no gaste su sueldo. Ticket canasta. Estos están nombrados porque cada uno tiene una ley diferente, ¿está? Todos cumplen lo mismo porque es para que el empleado almuerce o cene, pero como son diferentes leyes, están separados, ¿sí? Bien, luego se explica lo que son los aportes y contribuciones. Ustedes cuando vean la escala salarial de comercio, van a ver si la podemos abrir. Acá. No, lo tengo cerrado. Bueno, ustedes van a ver, que el sindicato por convenio marca un sueldo bruto. ¿Tá? Yo digo, bueno, para cajero, 45.000 pesos.
Pero ¿qué pasa? Esos 45.000 pesos no van a la mano del empleado, sino que tanto el empleador como el empleado dan parte de ese salario a ciertas instituciones que van a protegernos. ¿Está? Los aportes se denominan a los montos que se descuentan del sueldo del empleado para mantener estas instituciones. Cada vez que se hace una liquidación de sueldo, se coloca el monto bruto y de ahí se van descontando los montos que van a las distintas instituciones que vamos a ver ahora. Y luego, el empleador, por su parte, también tiene que hacer un aporte, que no se lo descuenta al empleado, sino que lo hace él. Entonces, entre los dos contribuyen a mantener estas instituciones. Por ejemplo, acá abajo hay un cuadro. Yo acá abajo acá les puse todas las instituciones a las cuales tenemos que colaborar, tanto empleados como empleadores. ¿Quién lo recauda? Generalmente es AFIP, salvo los conceptos del sindicato que van directamente al sindicato. ¿Y qué porcentaje va a cargo del empleado y del empleador? Por ejemplo, en la caja de jubilaciones, lo que se contribuye a las cajas, el empleado pone un 11% de su sueldo, va para la caja de jubilación, y el empleado aparte, por su lado, el empleador, pone un 10,7%. ¿Está? Entonces, de cada 100 pesos que se establece para el empleado, un 11% se le saca, va a la caja de jubilaciones, y aparte el empleador pone un 10,7 más. Después, para el Instituto de Seguridad Social, el empleado pone un 3%, el empleador un 1,59%. Para la obra social, 2,71, 5,09, y así vamos viendo todos los aportes y contribuciones que hay. ¿Está? Hijos de perro. Bueno, ahora vamos a ver quién se lleva todo esto. El sindicato, fíjense que acá, en lo que es del sindicato, el empleador no pone nada, ¿sí? Lo pone el empleado. El seguro de obligatorio lo paga solamente el empleador y la RT también. ¿Por qué? Porque la RT en realidad protege al empleador. Si un empleado mío tiene un accidente, ¿quién le tiene que pagar? El empleador. Pero como está la RT, le paga la RT. Pero para esto el empleador tiene que cumplir con un montón de requisitos. Bueno, acá abajo hay una explicación. En el 2017 se sacó una ley. Como ustedes pueden entender, no es lo mismo un pequeño negocio que una gran empresa, ¿no es cierto? No es la misma venta, no es la misma estructura. Generalmente las pymes se clasifican según el monto que facturan, mes a mes y al año. Hubo una ley que se sacó en el 2017 que decía que para el año 2022, tanto las pequeñas empresas como las grandes debían tener la misma contribución. O sea, esta columna de acá, lo que paga el empleador. O sea que para el Estado iba a ser lo mismo, por ejemplo, un negocio como el mío, que una empresa como, no sé, una empresa grande que tenga por ahí 200 empleados. Y vamos a tener que pagar el mismo porcentaje. Y ustedes entienden que no es lo mismo tener un pequeño negocio que una gran empresa. Entonces, se hizo una ley que se llama de solidaridad social y reactivación productiva, que esto lo anuló. ¿Ah? Entonces, no va a haber un aumento hasta el 2022, hasta llegar a este porcentaje, sino que las contribuciones quedan al 18% y la obra social el 6%. Y se suman y da un 24%. Este 24%, ¿qué significa? Que si yo, empleadora, yo tengo un negocio, quiero tomar a alguien, a un empleado, yo tengo que sacar las cuentas, que si yo le quiero pagar 100 pesos de bruto, voy a tener que poner 24 pesos, porque es el 24% para el 124. Estado. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguien decía algo? ¿No? Bien, esa es la cuenta que yo tengo que sacar cada vez que quiero tomar a un empleado. Fíjense que esto es solo seguridad social. Después tenemos otros seguros. Pero bueno, es el 24%. Entonces, ¿qué se hace? Cada vez que termina fin de mes, nosotros ya tenemos todos los empleados dados de alta por la alta temprana, como dijimos, 48 horas antes de que empiecen a trabajar. Entonces, termina el mes, se hacen los recibos de sueldo y entro a un programita y hago lo que se llama el 931.
En este formulario, que después se los voy a pasar para que lo vean, se cargan todos los datos, todos los salarios, y automáticamente va calculando todos estos aportes y contribuciones que yo tengo que entregar. ¿Tá? Y generalmente vencen a partir del 13, por ahí, que es donde el empleador tiene que pagar todo, lo que le descontó al empleado y lo que le corresponde a él. Lo que le descontó al empleado, si no lo abona, es un tema complicado porque es un dinero que se le retiene al empleado. Entonces puede entrar en un problema penal si se le retiene dinero al empleado y no se ingresa donde tiene que ingresar. Vendría a ser como un robo, ¿no es cierto? Una cosa es deber contribución, otras cosas deber aportes, no es lo mismo. Entonces, ¿quiénes reciben todo este monto que vimos recién? Todas estas personas. Ustedes saben, en Argentina hubo en un momento dos sistemas de jubilaciones. Uno era el sistema de reparto y otro era el sistema de las AFJP. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de las AFJP? Sí, Creo que una vez nos contó. nos contó Juli una vez. Bien. Bueno, la FJP, que era como una cuentita de ahorro, donde yo deposito todos los meses, y lo que queda ahí es para mí, para cuando yo me jubile. Bueno, eso ya no va más, y tenemos el sistema de reparto. ¿Qué significa? Que todos los jubilados que están ahora siendo jubilados, reciben su Cobran, sueldo de los aportes de los trabajadores actuales. ¿Tá? claro, Todos los que trabajamos ahora y aportamos, estamos ayudando a que se puedan pagar las jubilaciones actuales. Es un sistema solidario de reparto. Entonces, con nuestros aportes y contribuciones, estamos contribuyendo a la caja de jubilaciones, que son las jubilaciones actuales. La ley 19032 es el PAMI, que son la asistencia social para estos jubilados y pensionados. La ley 23660 es la obra social de cada empleado. Eso sí que va para cada uno. ¿Tá? El empleado puede elegir una obra social o puede tomar la que le corresponde, y el aporte va para su obra social. Luego hay un seguro de salud, que también lo maneja la obra social. Otro porcentaje va a las asignaciones familiares, ¿tá? Que eso es asignación por hijo, por matrimonio, la maternidad. Bueno, todos contribuimos para que después el Estado pueda pagar esas asignaciones. El fondo de desempleo, para que después la persona que se queda sin trabajo pueda acceder a eso. El sindicato de comercio, o el sindicato que fuera, que le da sus beneficios. Seguro de colectivo de vida obligatorio, que cubre riesgo de muerte y suicidio como un hecho indemnizable, sin límite para todos los trabajadores. Y el accidente de trabajo. Esto lo paga solo el empleador, no lo paga el empleado. El tema de las asignaciones familiares es largo, y afortunadamente lo paga el Estado, o sea, no lo tiene que hacer el empleador. Así que nosotros, como vamos a aprender a liquidar sueldos, no lo vamos a aprender a liquidar, porque no lo vamos a liquidar nosotros. Sí tenemos que saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, prenatal. A partir de las 12 semanas de embarazo, las mujeres embarazadas van a cobrar el prenatal, siempre que estén trabajando en relación de dependencia, sean monotributistas, una trabajadora que está accidentada y cobra por ART, una trabajadora que está desempleada, o una trabajadora que está en pensión por ser veterana de guerra. En todas estas situaciones, a partir de las 12 semanas de embarazo, va a cobrar el prenatal. Pero tiene que presentarlo, o sea, tiene que solicitarlo al Estado, lo solicita directamente al ANSES. Antes lo hacía a través de la empresa, ahora no, lo hace a través del ANSES. Entre las 12 semanas y las 30, si presenta el certificado de embarazo al ANSES, va a cobrar la totalidad. Si lo hace más tarde, solo una parte. Entonces, bueno, durante todo su embarazo, desde las 12 semanas hasta que nazca el bebé o hasta la interrupción por un aborto involuntario, va a cobrar el prenatal. ¿Tá? Si es monotributista, tiene que tener 3 meses de aporte consecutivos y anteriores a la fecha de la concepción. Y si es desempleada o veterana de guerra, no se requiere antigüedad. Bueno, luego está el embarazo para la protección social. Esto es en el caso de que sea desempleada, desocupada, trabajadora informal, cobra esto también.
Después está la maternidad, que es una asignación. Cuando entra la licencia por maternidad, la trabajadora no cobra sueldo, sino que el ANSES le paga su sueldo, tiene que pedirlo, ¿sí? Todos son trámites que hace las personas directamente con el ANSES. Asignación familiar por nacimiento, también cobran por el nacimiento, por hijo. La universal por hijo, que lo cobra la gente que no trabaja, es hasta 5 hijos menores a 18. Tienen que ser argentinos o extranjeros con 3 años de residencia teniendo DNI, van a cobrar por cada hijo menor de 18 años y solteros. Si son discapacitados, no hay límite de edad. La ayuda escolar anual, asignación familiar por matrimonio, cada vez que el trabajador se casa, también recibe una asignación familiar. Y los jubilados pueden pedir por cónyuge. Entonces, cuando... ¿Cómo? Entonces... Por casarte te pagan. ¿Cómo? No escucho bien. Que no sabía. ¿Por casarte decís? Sí. Sí. Por matrimonio, la ayuda escolar. Ahora, acá hay un tema, que yo también se los puse ahí en un anexo. ¿Cuál es el monto? Porque si el salario supera el tope máximo, no pagan esto. El salario tiene que estar dentro de un margen, que lo tienen ahí ustedes en la página, en un escrito que yo les puse del ANSES, porque eso se va renovando. Entonces, yo le puse los montos actuales. Por ejemplo, el monto por hijo son 4.200 pesos, en nuestra zona, ¿está? Porque nuestra zona está tomado como una zona de riesgo por el frío, entonces son 4.200 pesos, que se cobra el 80% cada mes, y a fin de año se ajusta, se suman los 20% de los 12 meses y se ponen ahí al final como un aguinaldo, digamos. Entonces, todas esas asignaciones, lo que tiene de bueno es que el empleado lo habla directamente con el ANSES. Así que nosotros no vamos a hacer todas las planillas de asignaciones que se venían haciendo antes, eso no, vamos a pasar a liquidar solamente salario. Bueno, después acá les cuento lo que es el salario mínimo vital y móvil. El Estado nos dice que con un salario de 16.000 pesos, una persona soltera sin cargas tiene que poder alimentarse, vivir, educarse, vestirse, transportarse, vacaciones y una pensión vital. Esto es lo mínimo, es decir, nadie puede vivir con menos de esto. Se dice que es móvil porque se ajusta. Quizás en 6 meses lo revisen y digan, bueno, con la inflación que hay ahora va a ser 20.000, ¿tá? Pero esto se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, ahora, en el medio de la pandemia, el Estado ayudaba a las empresas a pagar los sueldos con un monto que no podía ser menor a esto. Entonces, en realidad se establece esto como un mínimo, no para decir, uy, sí, con esto tengo que vivir, no, para ciertos beneficios y para ciertos cálculos, nada más. Bueno, después acá les comento cómo se hace un recibo de sueldo, cómo se abona, que se abona siempre a través de un banco. Se trata de evitar los pagos en efectivo, por seguridad y para más claridad de todos. O sea, se deposita en el banco, entonces todos sabemos cuándo nos pagaron, cuánto. Las cuentas de sueldo son gratuitas, las abre la empresa. Y luego, la liquidación, se tiene que hacer un libro de sueldos que el empleado va escribiendo todo lo que va, cómo liquida, y las horas de jornada de trabajo. Entonces, todo esto que yo les escribí acá, que son 15 hojitas, es una introducción para que podamos empezar a liquidar, ¿sí? La semana que viene vamos a empezar a liquidar. Después les hablo acá de las licencias, por ejemplo, nace un hijo y en el ámbito privado el papá tiene derecho a 2 días. En el ámbito público creo que en algunos casos es un poquito más, pero en el ámbito privado son 2 días. Matrimonio, 10 días corridos. Examen, 2 días corridos por examen, máximo 10 días por año. ¿Qué Fallecimiento. son esos días? ¿Cómo? ¿Qué son esos días? De licencia, por ejemplo, te casás y tenés 10 días en que no vas a trabajar y te lo abonan igual. Ah, ¿Está? Por ejemplo, sí. si vos empezás la facultad el año que viene y querés trabajar, tenés derecho a tomarte 10 días por examen.
Entonces, cada vez que vas a rendir, le presentás el certificado del examen a tu patrón y te tiene que dar 2 días corrido por examen con un máximo de 10 días por año. O sea, 5 exámenes te dan. Tome. ¿Ah? Entonces, por fallecimiento del cónyuge 3 días, de un hermano 1 día, maternidad 90 días, que es en este lapso se cobra esa asignación por maternidad. Si vas a donar sangre te tienen que dar 1 día. Si tenés algún problema judicial, te llama la justicia, bueno, cada vez que te llamen te tienen que dar el día, tenés que acreditarlo, ¿no? Todo se acredita con papel. Llega un papel, me tienen que dar los días. Entonces, estos días de licencias especiales son corridos y se pagan. Nadie me puede descontar a mí el día en que fui a donar sangre, ni el día que me llamaron a declarar por alguna macana que me mandé o algo que tengo que hacer. No me pueden descontar el día, ¿sí? Bien, después cómo se extingue el contrato, renuncia, muerte, esto lo vamos a ver en detalle después. Incapacidad del trabajador, el empleador se cansó de mí como empleada y me echa y no me dice nada, simplemente no me quiere ver más, me echa, eso es puede existir también, me tiene que indemnizar. Pero existe. Vacaciones, según la antigüedad que tengo en el trabajo, son las vacaciones que me tocan. Por ejemplo, antigüedad mayor a 6 meses y menor a 5 años son 14 días. ¿Se escucha? Sí, sí. Mayor a 5 años y menor a 10, 21 días. Si superé los 10 años, 28. Si superé los 20 años, 35 días de vacaciones. Y después, si no cumplí 1 año, voy contando 1 día por cada 20 días que trabajé. O sea, si no cumplí los 6 meses. Por ejemplo, es hace 3 meses que estoy trabajando, digo, bueno, cuento, cada 20 días que trabajé, 4 días. Claro, entonces por ahí me dan 3 días de vacaciones nomás. Bueno, pero son los días que yo trabajé, ¿está? Sí. Después viene el aguinaldo, se paga en 2 cuotas, uno en junio, otra en diciembre, que es el mayor sueldo que yo tuve en esos 6 meses, bueno, me lo dividen por la mitad y me dan una parte en diciembre, otra parte en junio. Después tenemos... ¿Esto está en el aula, profe? Sí, lo acabo de subir. Ok. Por eso lo quería que lo leamos juntos, pero está todo para ver ahí. ¿Qué pasa con las enfermedades inculpables? Salí afuera, me caí, no fue trabajando, fue en mi casa, me caí en el patio, me caí en la moto. Esta es una enfermedad inculpable, me tienen que pagar los días que yo estoy en licencia, no me los pueden descontar. ¿Y cuáles son los días máximos que tengo por año? Hasta 5 días de antigüedad, me puedo tomar 3 meses si no tengo hijos, si no tengo cargas de familia. Si tengo hijos se pasa 6 meses y así. ¿Esto por qué? Porque a partir de estos meses, a mí me dejan de pagar el sueldo. Si yo, por ejemplo, no tengo hijos, me caí en la moto, me rompí, qué sé yo, la cadera, y estoy más de 3 meses de licencia, me van a pagar el sueldo hasta los 3 meses, después ya no. Me van a conservar el puesto, sí. No van a poder tomar a nadie en mi lugar, pero no me van a pagar. Una vez que yo tenga mi licencia, tengo que volver a mi trabajo y me tienen que adecuar las tareas. Si no lo hacen, me tienen que indemnizar. Se toma como un despido, porque yo no tengo la culpa de haberme caído, de haberme lastimado, ¿sí? Entonces me tienen que adecuar las tareas. O, como hacen algunos, deciden despedir. Te despiden porque no estás en condiciones y te tienen que pagar, ¿no? Bueno, aquí está el cuento de la RT. Que la RT, como les dije, es un seguro que saca el empleador para no tener que pagar él si el empleado tiene un accidente. Hay un accidente dentro del trabajo o yendo y viniendo, el empleador contrata una RT, entonces esa RT le va a pagar al empleado, ¿sí? Siempre y cuando esté todo en condiciones, que el empleador haya pagado la RT, que se pueda demostrar que fue yendo y viniendo del trabajo o ahí adentro, pero bueno, ellos se hacen cargo de eso. Luego acá tenemos el tema del despido, del preaviso.
hay que preavisar los despidos y no hay que pagar. Yo no puedo decirle, bueno, a partir de mañana, o sea, puedo hacerlo. A partir de mañana no venís más a trabajar. Bueno, eso hay que pagarlo. Se paga con un mes, porque el empleado tiene derecho a tener un tiempo y buscar su trabajo. Si no se lo doy, se lo pago. Después tenemos el despido. ¿Cómo puede ser el despido? Porque me cansé de verle la cara a mi empleado y lo he hecho, que es sin causa o con causa. Cuando mi empleado hizo algo, un daño, entonces yo tengo que demostrar que me hizo este daño. No puedo despedir así nomás con causa, ¿sí? No es tan fácil. Y si fue porque me cansé y no lo quiero ver más, bueno, acá tengo que indemnizar. Y en este momento, en medio de la pandemia, hay un decreto presidencial que dice que no se puede, ¿está? No se puede despedir sin causa y tampoco se puede despedir si me baja la actividad. Aunque hay abogados que le han encontrado una vuelta ahí y lo hacen, pero bueno, por el decreto 329 del 2020 no está permitido. Y en el momento en que me despiden, aparece el subsidio, que se pide, que se paga, lo paga el Estado, que como vimos antes, contribuimos, ¿no?, a ese fondo de desempleo. Dentro de los 30 días de extinguida la relación, se pide y se empieza a cobrar el subsidio del desempleo. Entonces, todo esto es una introducción de todos los factores que hay que considerar cuando uno toma un empleado, cuando se liquidan los sueldos y cuando se va a despedir. Ahora, a partir de la próxima, directamente entramos con un ejemplo de un empleado de comercio y empezamos a liquidar, armar las planillitas. ¿Qué pasa? Si tiene horas extras, si trabaja un domingo, si lo despido, toda esa situación.